estamos con Fabián Valdivia y con Pablo García Migoya. Fabián, ¿podrías platicarnos un poco más acerca de cómo surge la ciudad de Puebla? Sí, pues mira, como platicábamos, seguimos en la zona de San Francisco. Sí. Es interesante porque precisamente cuando se hace la fundación de la ciudad, como la primera orden son los franciscanos en llegar a la ciudad. De hecho, uno de los franciscanos, ¿no? Fray Toribio de Benavente, conocido como Tolinia, es el que hace la misa. Pues se le da a los franciscanos una gran zona de esta nueva ciudad para hacer su convento. Correcto. De lo que cual queda la iglesia de San Francisco, nada más, parte de la entrada que es la arquería donde está una escuela, y gran parte del convento se destruye en el siglo XIX cuando pasa los bienes de la iglesia a manos del gobierno, las leyes de Juárez, las leyes de reforma, ¿no? Entonces se fragmenta toda esta zona, y con el paso del tiempo, pues al estar cerca del río, tener la fuerza natural del río para mover objetos, se colocan fábricas a los lados, y de hecho cuando se rescata la zona y se hace un trabajo inclusive arqueológico, se descubre que bajo lo que es el centro comercial que está en San Francisco había obrajes, es decir, lo que serían, un obraje es un antiguo taller, y obviamente por la cantidad de agua que hay en esta zona, eran para trabajar pieles de cerdo, ¿no? Tocinos, talabarterías, todo eso. O sea que de alguna manera, en un tiempo anterior a esta parte, digamos que siempre fue una zona con fábricas o digamos industrial de alguna manera, o artesanal, dependiendo las épocas, pero estas fueron variando dependiendo las épocas. Entonces podemos partir que en un inicio, digamos de alguna manera, fue una zona para tratar pieles, ¿no? Talabarterías y una serie de cosas. Por la cantidad de agua. De agua para poder lavarlas. ¿Qué tipo de fábricas son las que había antiguamente? Después de esto, ya cuando se hace, ya en la época industrial, ¿no? El siglo XIX, la segunda mitad del XIX, el XX, aprovechando precisamente el agua y el movimiento natural que te genera muchísima energía mecánica, se instalan fábricas textiles, ya que se aprovecha el río para colocar... La fuerza motriz que podría generar la corriente de agua para poder mover turbinas, y en aquel entonces todo era a través de poleas de cuero. Entonces eso eran ejes donde se colgaban las poleas de cuero y hacían mover todas las máquinas, ¿no? Exacto, y de hecho cuando se instala el centro de convenciones, la Galería de Arte Contemporáneo, se utiliza la propia arquitectura de estas antiguas fábricas. Por eso es que llega uno a la Galería de Arte Contemporáneo y encuentra el diseño de fábricas con las columnas de metal, y esa era la fábrica La Violeta. Hay otra que es la fábrica La Pastora, y que inclusive algunos de estos nombres son los que dan también la nomenclatura a los salones del centro de convenciones, ¿no? La Pastora, claro. Por ejemplo. El Salón Violeta. La Violeta, inclusive parte de la maquinaria que está in situ está dentro de uno de los cafés que están ahí, sí, efectivamente. Y puedes ver los ejes, precisamente cómo iban hacia el Boulevard 5 de Mayo, porque ahí estaba el río, ahí estaba y con ese movimiento generaba todo. Oye, eso. Y para todos nuestros amigos que nos están viendo de muchos lugares, de Estados Unidos y México DF y Centroamérica, seguramente para ellos, cuando nosotros estamos hablando, ¿no? de la zona de San Francisco, pues digo, entendemos, ¿no? Los que tenemos un poco de idea aquí en Puebla, pero la noción concreta donde los visitantes podrían, o dónde sería la parte donde podrían ellos tomar como punto de referencia para visitar toda esta zona que es donde inicia la ciudad de Puebla, podríamos decir que es el centro de convenciones. Sí, digamos, lo más vistoso y llamativo es el centro de convenciones por su tamaño y inclusive hasta por los colores, ¿no? Así es. Tiene la zona de los jardines, que es una zona igual que se recupera. Había un antiguo estanque, el estanque de los pescaditos, que no existe, pero se conoce todavía por fotografías. Entonces este es un buen inicio, porque irías el centro de convenciones con todos estos restos todavía. Ahí lo tomarían jardines, la iglesia, o sea, se puede hacer como la iglesia de San Francisco. Exactamente, la iglesia de los barrios, la iglesia de la Cruz, que está en donde dicen que ahí se hizo la fundación de Puebla, o sea, no había nada. De hecho, la iglesia es mucho después de la fundación, pero en esa zona, se puede hacer una buena visita a esta. O sea, podemos tomar como punto de referencia centro de convenciones y concéntricamente ir creciendo nuestro recorrido alrededor de esto. Generar toda una ruta que además la propia naturaleza de las calles y el lugar te va llevando de la mano hasta acabar en lugares como estos que tiene pocos años que se intervienen, que es rescate patrimonial, y que son las antiguas viviendas de los trabajadores. El modelo era hacer la fábrica y a un lado las viviendas. Entonces, claro, esas viviendas se destruyen, se quitan las fábricas con las crisis de los años 40 y 50, quedan abandonadas, es una zona bastante peligrosa, se recupera y pues es un nuevo brillo para la ciudad. Correcto.
Bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima. Muchísimas gracias, gracias por permitirnos estar estos 30 minutos con ustedes disfrutando de este maravilloso mundo de los vinos, los licores, la historia. A final de cuentas, bueno, pues el viajar por lugares maravillosos como esta ciudad de Puebla. Bueno, pues amigos, el tiempo se nos vino encima. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en este tu programa, El Mundo del Vino. Espero que, bueno, pues nos acompañen la próxima semana. Seguiremos viajando por estos maravillosos lugares dentro de la ciudad de Puebla, por supuesto combinando la gastronomía y también disfrutando de la historia de este muy particular y maravillosa ciudad de Puebla. Nos vemos la próxima semana y hasta pronto.